equipo para servirle a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a repetir el primero todos, donde dice: salvación puso Dios por muros y antemuros. Pueden sentarse, hermanos. Pues hoy el Señor, yo pensaba para este día algo para las mujeres. Felicidades, mamás. Pero el Señor es el que manda, ¿verdad? Donde manda capitán, no manda marinero. Y Dios quiere hablarnos de la salvación. Y dice que Dios puso la salvación como muro y antemuro. ¿Para qué son los muros, hermanos? Si tú quieres resguardar tu casa, tú levantas un muro alrededor y todo lo que está detrás de este muro está guardado, ¿verdad que sí? Pero Dios no ha puesto nada más la salvación como muro, sino también como un antemuro. O sea, Dios ha puesto doble protección a aquel que es salvo. Amén, hermanos. Queremos ver cómo es un muro verdaderamente, que se vuelve lo de adentro como una fortaleza, ¿verdad? ¿Los pueden ver? El salvo está aquí, en este círculo rojo. Esto es un muro y este es otro muro, y ahí está el que es salvo. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos ha regalado la salvación. ¿Y entendemos qué es la salvación? ¿De qué me salva Dios? Y lo grande que es la obra en la cruz que hizo Jesús para que yo pueda ser salvo. Aprecio, valoro lo que Dios hizo, lo que Dios entregó como una joya preciosa, la salvación a mí, porque solo el empezar a ser salvo, estoy en este lugar, en la fortaleza espiritual que Dios me ha rodeado. Amén. La salvación me hace huir de la ira de Dios. ¿Qué le decía Juan el Bautista a los que iban para arrepentirse y bautizarse? Que cómo ellos están huyendo de la ira de Dios y del castigo eterno, donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Amén. De esto Dios nos ha salvado, porque no había una manera que yo pudiera pagar el pecado y los pecados que tenía la humanidad, que tenía yo misma. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Y Él sí pudo ponerme en este muro y antemuro. Pero ¿qué nos dice
al convertirnos nosotros en ciudadanos del reino que nos rodea. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué nos puede rodear? Nos rodea la presencia de Dios, nos rodea ángeles guerreros, ángeles ministradores que sirven a nosotros y nos ministran. Está la paz, el gozo y el amor de Dios. Nos rodean ahí, y el que se acerca, ¿con qué se va a tropezar? Con este muro, y si acaso puede, todavía hay otro muro que le impida. Pero sin embargo, la Biblia nos habla de algo muy importante, porque nosotros creemos que confieso a Cristo y ya soy salvo, ya soy contado entre los hijos de Dios, y ya nada me puede pasar. ¿Es así, hermanos? Fíjense que el que yo confiese a Cristo y reciba la salvación es un paso hacia la puerta para comenzar un camino. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a Filipenses 2:12, y ¿qué nos habla Dios en este versículo? Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué bueno que pudo contar Pablo con ovejas que no obedecían a lo que él hablaba, que era la ley de Dios, la palabra de Dios en su presencia. Porque en la iglesia todos somos santos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero él dice que aunque en mi ausencia ustedes obedecen, porque ¿a quién se obedece? ¿A lo que se predica o se obedece a Dios? Si yo vengo o no vengo, si escucho o hago, si estoy aquí y estoy buscando el rostro de Dios, ¿por quién lo hago? ¿Por los pastores? No simpatizo con ellos, entonces no soporto nada. No, yo vengo a buscar el rostro de Dios. Y esto se me va a ver, hermano. Sí, hermanos. Esto se me va a ver. Eso se nota, la gente lo ve. Gloria a Dios. Pero mire lo que él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué se me manda? ¿Usted es salvo y no tiene nada que hacer? Fíjense, yo oí tanto que dicen guardad vuestra salvación. Y yo decía también guardar, pero el Señor dijo, tú dices guardar, pero yo digo ocupar. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces tenemos ideas así, tú sabes, imaginarias, y uno dice guardo mi salvación así. ¿Verdad que sí? A veces lo hacemos. Y el Señor me dijo, no dice así mi palabra, dice ocupaos. ¿Cómo es ocuparme de la salvación? ¿Cómo me ocupo de mi casa? ¿Cómo me ocupo yo de mi familia? Me tengo que ocupar de mi salvación. Ocuparme de mi salvación es trabajar. Trabajar. Hacer cada día. Cuando un día a mí se me ocurrió hace un par de años
Yo le dije, Señor, yo quiero seguir creciendo, quiero ir a hacer un retiro. Y el Señor me dijo, ¿quieres seguir creciendo? Vuelve desde cero. ¿Qué es volver desde cero? ¿Dónde empezó mi cero? En Cristo Jesús. Cuando le conocí, le empecé a orar, le empecé a adorar, le empecé a entender, empecé a hablarle de tú a tú. Me sentaba horas en mi casa hablándole, hazme entender esto y hazme entender lo otro. Y el Señor fue propicio a todo lo que yo le pedía. Volver, que Jesús a veces dice, vuelve a tu primer amor. Es que hubo una primera vez que yo he tenido un encuentro con Dios. Y si no lo he tenido, doble rodilla y clama. Porque sin que yo en mi espíritu lo conozca, haga lo que haga en la vida, Jesús me va a decir, no os conozco. Pero cuando yo tengo un encuentro con Dios, mi espíritu sabe. Y mi espíritu me alienta y me exhorta a través del Espíritu Santo. Y puedo entender, por eso que cuando yo pretendía hacer un retiro, me dijo, en tu casa, vuelve porque en tu casa comenzaste. El cero mío fue mi casa. Horas y horas con el Señor. Me dijo, vuelve de cero, en cada mañana. Amén, hermanos. Pues ocuparme es trabajar en ello. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿cómo explicaría yo eso? ¿Cómo voy a empezar de cero? ¿Cuáles son los pasos a dar para que yo continúe bajo este techo de la salvación? Amén. Fíjense que en Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué fin habla Dios? ¿Cuándo llegará mi fin aquí? Cuando Jesús dijo, hasta este día vives y vengo a buscarte. O viene a buscar su iglesia. Amén. Porque puede pasar cualquier cosa, cualquiera de estas dos cosas. Entonces no es como yo empiezo, sino como termino, dice Jesús. Yo puedo fugazmente haber empezado el Evangelio, pero de repente me decepcioné. Ay, oré y Dios no hizo caso. Entonces me decepciono y empiezo a debilitarme. Mi esposo contaba de un evangelista que sirvió por 20 años y le pregunté porque hace muchos años que él contó eso. Ese hombre servía fielmente a Dios, iba cuando Dios lo mandaba afuera, iba aquí en Venezuela, servía todo el tiempo. Y un día Dios lo mandó de viaje y regresó a su casa. Parece que había regresado un día antes de lo estipulado. Cuando abrió la puerta y entró, vio a su esposa con otro hombre allí. Y él salió de ahí, no quiso ni hablarle, ni hablar a nadie, ni hablar a Dios. Dijo, si yo he servido todo este tiempo a ti y te he dado mi vida entera para encontrarme con eso. Y se fue al mundo. Dios tenía la culpa de lo que pasó. ¿Podía él volver su rostro a Dios y decirle, trátame, Señor, ¿qué quieres que piense? Muchas veces
empezamos muy bien, pero el diablo conoce lo que él tiene en mi corazón. Por eso Dios dice que todo lo que no plantó mi Padre Celestial es desarraigado. Si no lo desarraigo, puedo correr y correr. Hemos visto muchos hijos de Dios verdaderamente, y que de repente vino el diablo y dijo: en él hay duda, así que vengo a cobrarla. En él hay decepción, y lo vengo a cobrar. No tiene confianza con su Padre terrenal, entonces no puede tener confianza con su Dios, y viene él a cobrar, hermanos. Entonces no es como empiezo, sino dice hasta el fin. Hasta el fin debo buscar, estar de pie, buscar qué es lo que hago y examinarme. Amén. Entonces vamos a ver que todo atleta no es atleta, ¿verdad? Hasta que cumpla una disciplina, un estilo nuevo de vida. ¿Es así? Sí. Y ese es lo que le dio Dios a nuestra hermana Mirta para esta iglesia, que es el discipulado espiritual para esta iglesia, que tengamos un nuevo estilo de vida. El estilo de vida que teníamos antes debe acabar. Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjense que el atleta puede llegar a su meta si no traza una disciplina y la cumple, y el día que empieza a fallar, su trabajo fallará también. Amén. Entonces lo mismo nosotros, a veces decimos una mentirita o hacemos algo y creemos que con esto Dios no va a mirar esto. Oye, hermano, a mí me pegó duro cuando la hermana Zambrano vio a su bisabuela y ha visto a su bisabuela en vida trabajando y sirviendo a Dios en la iglesia todos los días, y la vio en el infierno. Y le dijo: Señor, ¿cómo es posible que mi abuela está en el infierno? Y él le dijo: sí, hija, ella me sirvió mucho, pero el que no perdona no recibe mi perdón. A lo mejor ella creía que había perdonado, pero no había perdonado. ¿Y dónde terminó? Por eso que decimos, no es como empiezo, no es a mi manera, sino sentarme a los pies de Cristo. Examíname tú, Señor. Hoy es el día que puedo rectificar, porque si he perdonado, hay trato, hay maneras, hay cambios, hay un nuevo estilo de vida en mí. No es lo que yo hago y sirva y sirva y sirva. Dios dijo: de sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Entonces es de nuestros frutos podemos ver. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que vamos a ir al primer punto que Dios guió, y que esto tiene que ser diario en nuestras vidas, porque yo pude hacerlo al principio y me paré. Vamos a ir a Mateo 3:2. Gloria a Dios. Cuando Juan el Bautista se levantó y empezó a predicar, su predicación, ¿en qué difiere de cuando nosotros predicamos a alguien? Fíjense que él dijo:
Hablando Juan el Bautista dijo y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo: vengan y sean salvos. Vengan y Jesucristo les resuelve todos sus problemas. Vengan y en Cristo todo se va a volver una maravilla. ¿Le dijo eso? Vengan a Dios, vengan. Dijo: arrepentíos. ¿Y por qué le dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué forma se ha acercado el reino de Dios? El reino de Dios está en los cielos. ¿Por qué Dios no podía tener reinado sobre la tierra o gobernar sobre la tierra? Porque Dios no gobierna donde no se le obedece, o se le obedece a medias. Porque muchas veces obedecemos, pero obedecemos a medias. Entonces Dios no come cuentos. Ese es el Dios que fabricamos nosotros, que no importa una cosita. Pero no, Dios gobierna sobre mí. Cuando gobierna sobre mí, entonces es juez y es abogado. Pero no entendemos qué es un juez y qué es un abogado. Creemos que, como decimos, tú eres mi juez y mi abogado, me va a defender. Pero le voy a decir, hermanos, cuando a mí el Señor me decía: yo soy tu juez y tu abogado, Él me mostraba mis fallas, Él me mostraba mis heridas, Él mostraba lo que yo de 4 años he hecho. Y yo le dije: Señor, tenía 4 años. Me dijo: el alma decide. Entonces viene como juez sobre mí, porque está gobernando sobre mí. Y luego que yo confiese, luego que yo reconozca, entonces es abogado. Pero si no hay arrepentimiento, no hay abogado para mí. ¿Lo creen, hermanos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si no hay arrepentimiento, no se acerca el reino de los cielos. No puedo vivir en esa imagen que vimos ahorita, que es una fortaleza grande, porque no hay arrepentimiento. Pero yo puedo decir: Señor, yo me arrepentí de todo lo que yo he hecho, y me arrepentí de todo lo que mis antepasados hicieron, y ya está. Pues ocuparme con mi salvación dice que todas las mañanas tengo que presentarme y decirle: Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme hoy? ¿Qué he hecho, Señor, o qué han hecho mis ancestros? ¿Qué he hecho yo de niña que todavía no he confesado esto? ¿Qué es lo que debo hacer para yo lograr esa presencia tuya en mi vida y arrepentirme? Fíjense que Jesús repitió lo mismo en el 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él empezó a obedecer al Padre, y el Padre puede ser gobierno sobre la tierra. Amén. Sobre Él, y Él extenderá a los que creen en Él y obedecen. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cuando en Marcos vemos lo mismo, vamos a ir a Marcos 1:15. Dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Puso el arrepentimiento antes de creer. Porque ¿qué gano con creer? Yo creo que Dios me va a dar,
y hasta el mundo dice, hable positivo, diga que lo voy a tener, diga y lo voy a tener. Pero ¿qué tiene que ver con mi salvación? ¿Qué tiene que ver con mi relación con Dios? Y es algo que el evangélico tiene que entender. Tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es cambiar mi pensamiento. No puedo seguir pensando de lo que yo pensaba hace 20 años, seguir pensándolo ahora. No puedo. Debo renovar. Vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Este siglo es la vida que ahora estamos viviendo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que me voy a renovar. Entonces yo decíamos, yo caminaba así, ahora me vuelvo así. Y es como que me propongo hacerlo y cambio de ruta, ahora regreso. Pero si no he cambiado mi pensamiento, hermanos, si mi entendimiento no ha cambiado, cualquier día vuelvo a donde yo iba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos nos ha pasado esto? Levante la mano. Porque hay que ser sincero ante la presencia de Dios. Si yo no transformo mi entendimiento conforme al entendimiento de Dios, cualquier día yo vuelvo al camino antiguo. Sí. Entonces la palabra me dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que aprendiste en este mundo, no te conformes a lo que viste y oíste de tus familiares. En el Salmo 45 el Padre le dice a la novia del Cordero, deja tu pueblo y tu parentela y inclínate al Rey y Él se agradará de ti. ¿Cuándo se va a agradar de la novia del Cordero? Cuando yo me desligo de donde este mundo me ha enseñado la viveza, la manipulación, el decir cosas por otras para hacer entender cosas, para hacer problemas, lo seguimos haciendo. Entonces Dios necesita que renueves tu pensamiento. Mientras esto no ha pasado, puedo quejarme, Señor, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque no estoy en la fortaleza de Dios. Porque no estoy en la salvación. Creo que soy salva como esa mujer que se fue al infierno. Tristemente. No ha venido Jesús para que yo acabe ahí. Y en verdad debemos aprender esto, hermanos, y vivirlo. Y lo que no entiendo, revélamelo, Espíritu Santo. Porque no quiero ganar el infierno. Quiero ganar lo que tú te esforzaste y derramaste tu sangre para que yo alcanzara la gracia de Dios. Amén. Yo no pagué nada para alcanzar la gracia. La gracia es gratuita, pero dice si obedecieres. Si yo no obedezco, ¿qué? O sea, Dios es tan así a la ligera, que murió en la cruz para que cualquiera que venga haga lo que haga a escondidas, a la luz del sol o lo que fuera, y sigo siendo salvo. ¿Es así Dios? Entre a la presencia de Dios y conozca.
conozca quién es Dios. Que una vez yo insistí en una cosa y le decía, tu palabra dice esto, y entonces Él me llevó a otra palabra y me llevó donde dice, no hagáis vanas repeticiones, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis. Y yo sentí que alguien me hizo así, ¡pam! Sí, Señor. Ese día lloré, pero ahora le agradezco esa bofetada, porque literalmente me ha bofeteado. ¿No te quedas quieta o te quedas quieta? Así me dijo. Y yo aprendí la lección y me quedé quieta y entendí en el camino. Lo que está en su voluntad vendrá, lo que no, gloria a Dios, Él sí está y Él es Dios suficiente. Amén, hermanos, gloria al Señor. Fíjense, vamos a ir al segundo punto. ¿Entendimos que arrepentirse es cambiar de mente? Si tengo problemas, no tengo que echarlos la culpa a otros, sino, Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y vamos a ir a Mateo 18, 34. Todos conocemos la historia de los dos deudores. Uno que le debía muchísimo dinero al rey y el rey le plació darle el perdón sobre esa deuda y no cobrarle nada, pero él al salir, ese siervo consiguió otro consiervo y el otro consiervo le debía a él una cantidad pequeñita, no comparada con lo que él le debe al rey, y le dijo, págame, y lo agarró así, lo sacudió, le dijo, págame lo que debes, si no te pongo en la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. A veces no agarramos a las personas así, pero espiritualmente, ¿cómo lo agarramos? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Y si Dios me perdonó a mí, como nosotros, gracias al Señor, lo entendemos en esta iglesia, lo entendemos. Una cosa es entender, otra cosa es practicar. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es fácil. Sin el poder de Dios, sin a veces mostrarme, porque muchas veces yo le he dicho, Señor, yo lo perdoné. Y el Señor me decía, si lo perdonaste, visualízalo. Si Él estuviera delante de ti, o esta persona, sea mujer o hombre, si está delante de ti, lo perdonaste. Y yo cerraba mis ojos y era una mujer cuando yo tenía 2 años. Yo no tengo ni siquiera cómo recordar su cara, pero cuando la vi empecé a decirle de todo. Tú eres la culpable, mi madre no quería hacerme eso, y empecé a culparle, y había dicho que la perdoné, imagínense. Y esto es una cosa que pasó hace 50 y dele de años. ¿Cómo será cuando nos hacen ahora? ¿Perdonamos? ¿Perdonamos en verdad? Hasta podemos poner carota. Oh, felicidad y mucha alegría y besitos y abrazos y te anhelo y no sé qué. Pero ¿saben? Que tiene el Espíritu Santo, no lo engañan. No lo engañan. Gloria a Dios. Entonces, pedir perdón es importante. Y perdonar es importante. Porque a veces queremos perdonar, pero no podemos pedir perdón. ¿Por qué no puedo pedir perdón?
pedir perdón requiere humildad. Y todavía muchos de nosotros no lo tenemos. Esa reconocer, porque perdonar y pedir perdón y confesar y reconocer son hermanos gemelos. Y vamos a hablar de todos ellos. No pido perdón porque entonces me estoy humillando. Estoy reconociendo que yo fallé. Pues Jesús dijo, aprended de mí. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Él? Que soy humilde y manso. Y el que no es humilde para reconocer, mira, yo hablé de ti y yo quiero pedirte perdón. O yo, como una vez a una pastora, yo le alcé la voz y al día siguiente no pude dormir toda la noche. Aunque lo que dije no estaba incorrecto, pero no era la forma de hablarle a un hijo de Dios y a una autoridad espiritual. Me fui al día siguiente y le dije, yo alcé mi voz, yo vengo a pedir perdón. Reconozco que he fallado a Dios primeramente y a ti. Esto es lo que Dios haría y que quisiera que hicieras. Eso es lo que Dios quiere que aprendes de Él. Que sin tener culpa, Él cargó todas nuestras culpas. Él se hizo pecado sin tener pecado. Imagínate, si yo peco no voy a reconocer que yo pequé. Si yo falté no voy a reconocer que yo lo hice. Y creemos que con una sonrisita, un besito ahí, un te extraño, ya lo resolví. No lo resuelve, hermano. Lo resuelves con el hombre. No hay problema con el hombre. Pero con Dios, ¿qué? Porque no se trata del hombre, hermanos. Se trata de mi Dios que juzga todas las cosas. Se trata de Dios, hermanos, y quiero que ustedes lo entiendan. Hay un versículo que vendrá en el camino que dice, si desechas lo que te predican, no estás desechando lo que te están predicando, estás desechando a Dios. Porque el hombre es hombre y uno mismo falla. Y uno mismo tiene sus defectos. Pero Dios no. Y a quien le tengo que ser fiel es a Dios. Él es el que me va a juzgar. El hombre no. El hombre hasta me puede perdonar y llevar. La cuestión se acabó. Porque no le conviene tampoco al hombre seguir con esa carga. No, ya me limpié de eso. Pero quien sigue con esa carga ante Dios es el que no ha reconocido y no ha confesado. Amén, hermanos. Fíjense cómo la iglesia primitiva, vamos a ver. El tercer punto, que es confesar, reconocer al agraviado, Hechos 19:18. Dice la palabra, y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿A quién confesaban esto? Y ya lo vamos a explicar por qué tenía, no, Dios, yo lo confieso, te pido perdón, y ya resuelto todo. ¿Saben, hermanos? Yo siempre me recuerdo de esto, que un día el Señor me recordó una cuestión que a los 17 años yo no mentí, sino que omití, no dije que tenía la llave y me quedé callada. Y el Señor me dijo, omitir es mentir. Y entonces yo pedí perdón, Señor, ¿cómo hice yo esto? Perdón, me arrepiento, de verdad, me duele que toda la familia durmieron en casa de mi hermana y yo tenía la llave, pero descubrí que tenía la llave a las 12 de la noche y me quedé callada.
Al día siguiente me senté a orar y el Señor volvió la misma imagen. Señor, yo ya te pedí perdón. Señor, yo ya te confesé. Señor, ¿por qué todavía? Al tercer día yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor dijo, cuéntalo a tu autoridad, a tu esposo. Porque aunque no estaba nombrado pastor, para Dios es pastor. Y entonces le dije, ay no, Señor, yo no lo voy a contar, se va a reír de mí, se va a burlar de mí. Y él dijo, cuénteselo a tu autoridad. Y llegó en la noche y le dije, siéntate, quiero contarle algo. Y yo le conté todo lo que pasó. Empezó a reírse. Y yo le dije, ve, Señor, que sí, vale, que se ría. Es mejor que él se ría, que cargues con eso, porque el diablo, mientras tú no lo sacas a una autoridad, pues seguirá el enemigo teniendo derechos. Es una puerta abierta al enemigo. Así que si yo no confieso, y fíjense lo que dice, vamos a ver después por qué había que confesar a las autoridades. Dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hoy en día, si fui a brujos, si practiqué algo semejante, si me han ensalmado o algo, ¿a dónde tengo que ir a pedir perdón y confesar? A las autoridades, hermanos. Porque si entre yo y el Señor le va a pasar lo que me pasó a mí, que no me decía, no hay un perdón hasta que lo digas a tu autoridad. Y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía cuando hay confesión del pecado? Espiritualmente puedo haber dado el primer paso, pero me he estancado, porque conocimiento, wow, yo puedo tener mucho conocimiento. Uslar Pietri conocía mucho hasta de la palabra de Dios y sabía mucho, pero ¿cambió su vida? No, hermanos, no es el conocimiento, es lo que Dios hace con ese conocimiento. Es el trabajo del Espíritu Santo en mí. Entonces, confesar. Me acuerdo la primera semana que empecé a ir a la iglesia, yo trabajaba en una empresa y me hacían lo imposible para sacarme, porque ahí yo conocía al Señor. El diablo se propuso a sacarme de esta empresa y no ha podido. Pero claro, eso lastimó mi corazón. Cada domingo, cada jueves, cada martes que iba a la iglesia, volteaba así y veía rostros. ¿Y esa gente qué hace ahí? Y el Señor, no están aquí. Volteaba, ¿verdad que no están? ¿Por qué los vi? Para que tú los perdones. Es algo necesario en nuestra vida. Si yo quiero crecer espiritualmente, debo sanar mis heridas y debo perdonar. Y no decir, yo lo perdono, Señor, ya lo perdoné. Ese perdón debe ser procesado por Cristo. Amén. Vamos a ir a Juan 20, 21 al 23. Y vamos a ver por qué esa gente que creía iba a los pies de los apóstoles y confesaba. En el 21 dice, es 20:21,
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A quién está enviando Jesús? A los discípulos, a los que llaman apóstoles, que son enviados. Por eso que le dice: así como mi Padre me ha enviado, los envió a ustedes. ¿A quién envió Él? ¿Qué eran los apóstoles? Tenían los 5 ministerios ya establecidos. Había evangelistas ungidos, graduados por Jesús, amén, procesados por Jesucristo, maestros, pastores, apóstoles y profetas, que son los 5 ministerios de autoridad, amén. Entonces, Él les dijo a estos apóstoles que son enviados, que tienen los 5 ministerios de autoridad, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les sopló el bautismo del Espíritu Santo? A ver, dígalo alto, Leonor, ya dice nada. No, hermanos, no les sopló el Espíritu Santo como bautizo. Le sopló una unción del Espíritu Santo y les dijo: ¿por qué no le sopló el bautismo del Espíritu Santo? Porque después le dijo: no se mueven de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ese no era el bautismo del Espíritu Santo, pero les ha dado una unción que dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Les dio una unción a estas autoridades, a estos ministros de autoridad, para perdonar cuando una persona viene a confesar. Y es como los que atáis en la tierra será atado en el cielo. Cuando tú perdonas aquí, será perdonado. ¿Cuándo perdonamos? Cuando la persona se arrepiente. Cuando vemos frutos en ellos y vienen humildemente a pedir perdón porque ellos contra Dios han pecado. Entonces la autoridad remite su pecado, ora por ellos. Amén. La oración de una autoridad es importante, hermanos. Hay cosas que hay que llevar a las autoridades y pedir perdón a Dios, y esa autoridad va a orar por ti y Dios revelará lo que tenga que revelar. Amén. ¿Estamos entendiendo? No es ir a la autoridad: yo hoy forniqué, perdón Dios, y voy para afuera y vuelvo a repetirlo. No es el sistema católico, hermanos. Dios da testimonio a mi espíritu si hay un perdón genuino y arrepentimiento genuino. No es un ritual que se va a hacer, sino es verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor. Y una verdadera confesión ante las autoridades. ¿Hay una duda de eso? Gloria a Dios, no hay. Y si la tiene, pues pregunte, no se quede con la duda. Pregunte a su tiempo. Vamos a ir a Juan 3:5. Y aquí sabemos que se habla del nuevo nacimiento.
En el 3:5 de Juan dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si soy salvo, debo estar en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué dice que no nacieras del agua y del Espíritu? Entonces yo puedo decir, como ya confesé al Señor, empiezo a leer la palabra, pero no hay cambios en mi vida, no hay crecimiento espiritual, no hay apertura al Espíritu Santo para que revele. Fíjense que dice de las dos cosas, del Espíritu y la palabra. La palabra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quién va a vivificar la palabra? El Espíritu en mí. Amén. Y tienen que estar unidos. No puedo agarrar un versículo y decir, así dice Dios, a mi conveniencia, o simplemente sin la interpretación que da el Espíritu de Dios. ¿Quién inspiró la palabra escrita? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no me revela, no estoy sobre nada. Y Dios es un Dios de orden, hermanos. Lo que Él quiere darte, quizás no lo quiere dar a otros, o que lo quieres dar a ti y que lo entiendas y lo puedas dar a otros. Pero yo tengo que estar en la orden de la iglesia donde yo nací, donde Dios me ha puesto, y aprender y ser guiado por el Espíritu Santo. Fíjense, me acuerdo un día, la primera vez que estaba leyendo la palabra, y leí cuando Josué estaba ya para atacar a Jai, y estaba sentado meditando, y apareció un soldado, y él le pregunta al soldado, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Lo que habló la semana pasada el pastor. Él le dijo, no, o sea, yo no soy de aquí, no soy de aquí. Y yo dije, Señor, ¿quién es? Porque él le dijo, yo soy el capitán del ejército de Jehová. Menos entendí. Y le dije, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo sentí un remolino que me subía así, me subía, hasta que me llegó aquí. Cuando me llegó aquí dije, Cristo, 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 Cristo. Sí, era el ángel de Jehová, pero yo era nueva creyente. ¿Quién me reveló esta verdad? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe extraer la palabra a su modo, no a mi modo. Hay muchas interpretaciones y muchas cosas de lo que Dios nos ha enseñado aquí que están vendadas para otros. Pero Dios aquí abrió nuestros ojos. Por ejemplo, cuando Dios me dijo que guerreara con esa palabra, todo lo que no plantaste es desarraigado. Y estaba yo en una iglesia que la formaron los hombres y no hubo voluntad de Dios allí. Y Él dijo, todo lo que no planté será desarraigado. Y Dios lo desarraigó. Me enseñó y me hizo entender que todo lo que Él no ha puesto en mí debe ser desarraigado, porque lo que no es de Dios es ¿de quién? Porque cuando el hombre hace sin la voluntad de Dios, es el diablo, así de sencillo. Amén. Entonces nosotros no es que empezamos a leer, nacimos de... ¿Cuántas veces hemos oído, y a lo mejor lo he dicho yo varias veces, ay, fulano recibió a Cristo, nació de nuevo? Cuando naces de nuevo y no creces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? El niño cuando nace y no crece, ¿qué pasa con él?
El niño debe comer, debe asearse, debe quitarse el mugre, debe quitarse sus cosas que hace y comer para poder crecer. Y la palabra de sus papás son el estímulo. Si no lo recibí de mis papás, Dios está aquí para hacerlo. Y el nuevo nacimiento en el Espíritu, debo oír a Dios hablar. Oye, hermanos, eso es delicioso. Yo puedo decir que soy muy estimulada en el Espíritu. Quizás mis padres no tuvieron conocimiento de decir qué bella es mi hija, pero cómo Dios te dice cosas, hermanos. Cuando alguien está orando por ti, te dice: paloma mía, amada mía, querida mía. Yo no sé cuántas veces me he caído en el suelo cuando Dios me ministraba a través de alguien, porque el Espíritu de Dios me hablaba a mí, a mi alma y a mi espíritu. El amor de Dios es demasiado grande para que yo viva distrayéndome en cosas, sino estar allí recibiendo de Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces no se nace de nuevo, y si es lo que Dios quiere porque yo confieso el nombre de Jesús, sino es un proceso. Hay que crecer, hay que seguir. Por eso Dios dice: vuelve desde cero y sigue creciendo cada mañana, olvidando todas las experiencias, porque no se vive de experiencias, hermanos, se vive del día a día en la presencia de Dios. No voy a venir aquí a la iglesia recordando las veces que hemos oído los ángeles cantar, las veces que hemos sentido la presencia de Dios. Venimos aquí a sentir nuevamente la presencia de Dios. Venimos aquí a tener un encuentro con Dios nuevamente. No se vive de experiencias. Y eso, cuando yo cierro toda puerta y estoy yo y el Señor, no estoy alabando a Dios y estoy mirando atrás a ver quién me está mirando. No, hermanos, así no es. Tengo que concentrarme. Por eso a mí no me gusta estar ahí atrás, porque estar ahí hasta atrás se distrae uno. Y no entiendo a la gente que quiere sentarse atrás. No lo entiendo, hermanos. Porque yo me sentaba en la primera banca y yo recibía en la alabanza más que en la palabra, porque yo recibía en mi casa de la palabra por el Espíritu Santo, que ha sido mi discipulador, que ha sido mi seminario. Pero cuando vengo aquí estoy pendiente de este y de este y de este y de este. No puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Y a qué vine? ¿A qué viene usted aquí? Dígalo. A estar en la presencia de Dios, a concentrarme, a cerrar mis ojos, no por cerrar mis ojos, sino para concentrarme en ese Dios que bien vale la pena, porque Él sabe recompensar. Dice que el que busca a Dios crea que le hay y que Él es ¿qué? Él galardona al que lo buscan. Si viniste aquí a buscarlo, usted no saldrá igual como entraste, ni saldrás con las mismas condiciones como entraste. Tienes que salir diferente porque has visto cara a cara el rostro de Cristo. Y si es así, voy a salir de aquí cambiado y transformado y seguir creciendo. No nos estancamos, hermano. No puedo seguir en aro. Una planta, tú plantas y no crecen. Se pudre, hermano. Un agua que debe correr en el río y se queda estancada, se vuelve pantano. Entonces, ¿puedo estancarme?
¿Puedo seguir empecinado en mi forma de ser y de ver? Y lo que aprendí y la religiosidad que traigo de atrás, entonces la pongo delante. Así no se puede, hermanos, guardar nuestra salvación. Vamos a ir a segunda y vamos a apurarnos un poquito. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para salvación. El primer llamado de Dios es a ser salvos. Que toda alma sea salva, y es un orden. El que no acata ese orden es un rebelde. Amén, y por eso hay otra cosa. Pero antes de que tú sirvas a Dios le interesa que tú seas salvo. Antes de que tú quieras hacer y deshacer y vean lo que yo hago o no hago, Dios quiere que seas salvo. Porque si no eres salvo, no eres su compañero eterno. No estarás con Él en el cielo. Amén. Entonces dice, para salvación. ¿Cómo es esa salvación? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que la salvación no es leer la palabra. Nazco de nuevo, entro a dar el primer paso y luego el Espíritu Santo tiene que santificarme conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es como Esdras dice. Eso a mí cada vez que lo recuerdo de verdad me entra más ansias de la palabra. Dice que Él preparó su corazón. No es que lo voy a hacer, no lo voy a hacer hoy estoy cansado. Dice que Él preparó su corazón. O sea, Él ordenó su corazón para aprender la palabra, vivirla y enseñarla. ¿Cuántos enseñan la palabra sin antes aprenderla? Cuando quieren decirle a la gente la salvación y yo todavía no sé si soy salva o no soy salvo. ¿Cuántos hermanos? Fíjense, dice que es por mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es la palabra como yo la interpreto, sino como el Espíritu Santo la interpreta. Es como Dios quiere darla a nosotros conforme el llamado que tenemos. Amén. Entonces es algo bien interesante. En primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8, vamos a ir atrás un poquito. Dice en el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando usted desecha el ministerio que Dios ha dado a esta iglesia, no está desechándonos, hermano.
usted está desechando a Dios. Y cuando desechas a Dios, no es que Dios te desecha, Dios espera. Pero si yo desecho a Dios, yo estoy lejos de Dios. Ya no oigo la voz de Dios. Y si oigo voces, a lo mejor otras interferencias. Pero si desecho lo que Dios ha puesto y se ha esforzado y ha trabajado para que tuviéramos esto, tú lo desechas y no lo buscas, como dice aquí, entonces estamos desechando ese Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo creo que la palabra es suficiente. En Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia, o sea, su conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué ligeros nosotros somos al decirle a alguien, y a veces hasta a un vecino le decimos, no, clama la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo rocíe. Hay gente que dice que van a rociar la sangre de Cristo sobre toda la ciudad. Qué ligeros somos, ¿verdad? Fíjense que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Primero, ¿para quién es rociada la sangre de Cristo? Para aquellos que son santificados. No porque claman la sangre de Cristo, no, sino los que son santificados del Espíritu para obedecer. Oye, todos los días debo sentarme ante Dios y Señor, ¿estoy obedeciéndote? Yo creo que sí, hermanos, debemos de hacerlo. Porque en cualquier cosa que hagamos podemos estar faltando a Dios. Entonces dice, para obedecer y ser. Entonces, si soy santificada, estoy en obediencia, puedo ser rociada con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. No recomendemos rociar la sangre de Cristo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque Dios dice que el que se acerca a mí, en Él me santificaré. ¿Cómo se va a santificar Dios? Porque el que se acerque a Él, así como los hijos de Aarón se acercaron a Él, ¿qué hizo Dios? Los hizo caer muertos. Porque Él de esta manera también se santifica. Así dijo Dios, que el que se acerca a mí, en ellos me santificaré. Hay que tener temor de Dios. Como oraba esta mañana Leonor, de verdad, es así que debemos orar. Señor, enséñame qué es temor de Dios. Mucha gente no sabe lo que es temor de Dios. No saben, hermanos, y hacen y hacen y hacen, creen que Dios no está viendo nada. Hay que tener temor de Dios. Hay que temer, porque Dios es amor y también es fuego consumidor. Y si alguien se acerque a Él, si vas a invocar la sangre de Cristo, que es viva y es eficaz, vigente, no ha pasado, ¿qué va a hacer en una persona que no obedece? Que no toma en cuenta a Dios, que no se santifica. No lo quiero ni pensar. Así que tengamos cuidado
cuando hablemos de eso. Amén, hermanos. Vamos a ir para terminar a Hebreos 2:3. Y le dejo este pensamiento, que usted salga de aquí y cuando va a tomar la Santa Cena, piense en esto, hermanos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros? Los que antes estaban en el Antiguo Testamento y el llamado que Dios les hizo un llamado para ir a Canaán y se quedaron en el desierto. Entonces la pregunta, ¿cómo me escaparé si digo a la ligera el Evangelio? Y no tomo en serio, no digo es que yo soy carne y soy débil, porque tengo el Espíritu Santo en mí. Soy templo y morada del Espíritu Santo, y cuando no tengo algo puedo pedirlo. Señor, háblame tú, haz tú, cedo mi voluntad, te pongo todo mi conocimiento ante el conocimiento de Él. Amén. Un equipo para servirle a Dios.